de alguien que fue director de CFE hace 20 años, 15 años, o subdirector, o sea, los altos mandos de confianza, y que hasta hoy se jubilaron hace 10, por ejemplo, pudieron haber estado 1 año o 2 trabajando y reciben una pensión de 300,000 pesos mensuales por 10 años o 15 años, o sea, más de 3 millones de pesos netos de recursos públicos que se le dan a alguien que fue 2 años director de Luz y Fuerza del Centro. No estamos hablando evidentemente de los trabajadores con contrato colectivo, de los trabajadores de base, ni de Pemex, ni de CFE, ni de la entonces Luz y Fuerza del Centro, sino de los altos mandos. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha 1 millón de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro. O sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a gozar de su vida. No podemos dar los nombres, ya que hagamos toda la reforma. Entonces, lo que va a presentar ahora Estela es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión. Ya lo que ganaron antes, eso pues ya no se puede mover, pero a partir de ahora pues ya no se les puede seguir en un gobierno que busca eliminar privilegios pagando 1 millón de pesos mensuales de pensión o 300,000 pesos, imagínense. Entonces, quiero dejar muy claro que no tiene que ver con trabajadoras y trabajadores con contratos colectivos, ahí sí no, porque esos son sus contratos, sus negociaciones históricas que han hecho, no. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos, que a la fecha con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones. Entonces, sí, porque ahí hay contrato colectivo y ahí hay… nosotros no podemos entrar al tema del contrato colectivo porque son derechos conseguidos por las y los trabajadores. Estamos hablando de altos mandos, que fueron alguna vez altos mandos y a partir de ahora pues ya se van a tener 70,000 pesos mensuales en vez de 1 millón. Exacto. No, porque es a partir de ahora. O sea, lo que ya fue, pero a partir de ahora ya va a ser algo distinto. Bueno, de ahora digo, si lo aprueba el Congreso, ¿verdad? Porque es una reforma al 127 constitucional. ¿Yo lo va a seguir ganando o baja? No, el que gana 1 millón hasta ahora, pues ya lo ganó. A partir de que se apruebe la reforma constitucional, ganará 70,000 pesos. Ya, que es bastante, ¿no? Ya no 1 millón. Bueno, Estela va a decir cómo va, a quién incorpora esta reforma. Buenos días, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues como lo explicaba la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, esta es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política, o es la propuesta de los Estados Unidos mexicanos en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pensiones sin privilegios.
La Presidenta de la República enviará a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Y aquí viene la excepción: salvo pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, el principio de esta reforma fundamentalmente tiene que ver con lo siguiente. El primero es austeridad republicana, el segundo, humanismo mexicano, y el tercero, responsabilidad financiera. Estamos hablando nuevamente de pensiones sin privilegios. La que sigue, por favor. Y bueno, pues, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Como ya se pusieron varios ejemplos, solamente voy a dar el resumen de estos. Organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. Y aquí vienen solamente algunos ejemplos, pero es mucho más abundante la presentación que hizo la secretaria de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. ¿Sería cuánto, Presidenta? Pues esto es un párrafo en el 127 constitucional que tiene que ver con pensiones sin privilegios, es decir, exfuncionarios de altos mandos que en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas. A partir de la aprobación de la reforma recibirán la mitad de el ingreso del titular o la titular del Ejecutivo Federal, o sea, la presidenta o el presidente. Para que todos sepan, cuando yo me jubile, o sea, cuando salga del gobierno, yo al entrar al gobierno federal renuncié a mi plaza de la UNAM porque ya tenía 6 años de licencia y el Estatuto del Personal Académico establece que el máximo de licencia pueden ser 6 años. Entonces yo era académica de la UNAM, renuncié a mi plaza y pues ahora soy presidenta. Entonces, si no regreso a trabajar al gobierno, a una entidad académica, por ejemplo, que tenga ISSSTE, pues me jubilaré con el monto de mi antigüedad. Yo empecé a trabajar de ayudante de profesor ahí en la Facultad de Ciencias. Bueno, antes trabajé en otros lugares, trabajé de recepcionista en un consultorio médico mientras estudiaba. Y previo a eso trabajé en un restaurante repartiendo volantes para anunciar al restaurante ahí en un semáforo. Después trabajé en matemática educativa en el Poli, ayudando a hacer contenidos, y después de recepcionista en un consultorio médico, como por 3 años, mientras estudiaba. Bueno, ya después fui ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias. Estamos hablando por ahí del 84, 85. Entonces, si cuento la antigüedad, pues me retiraré con mi jubilación del ISSSTE, que muy probablemente alcance, pues no sé, maximísimo 30,000 pesos mensuales, que comparado con lo que ganan muchos mexicanos y mexicanas, pues es una pensión muy digna. Entonces, aquí pues lo que estamos diciendo es que exfuncionarios de altos mandos que hoy reciben 1 millón de pesos o 300,000 pesos y que lo han recibido ya por bastantes años de que se apruebe la reforma constitucional. Depende de cuánto tiempo trabajaron. Hay gente que trabajó hace 10 años, que trabajó hace 15 o que trabajó hace 20. Imagínense, por 20 años está recibiendo 1 millón de pesos mensuales. Son alrededor de 5,000 millones de pesos los que suponemos que ahorraremos y se van a ir a programas de bienestar. Ya vamos
también se pueden amparar, aunque es reforma constitucional. Recuerden que ya no hay amparo frente a reforma, pero puede alguien decir que hay inconstitucionalidad, que no esté de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pensiones sin privilegios, de eso se trata, y se envía a la Cámara de Senadores el lunes de la semana. Estamos revisando ya nada más los últimos detalles. El lunes la enviamos para su discusión en el Congreso. Ahora sí. Raquel, ¿cuántas personas estarán recibiendo? No tienes ahorita el dato, pero mira, a ver, pon la de Raquel. Pues fíjate, nada más de Luz y Fuerza, que es increíble, ¿no? Porque desaparece Luz y Fuerza Calderón, no se nos olvide todo eso. Lo desapareció, los trabajadores se quedaron sin nada. Pero a los altos mandos, a eso sí les dieron su pensión. Los que tenían y los de entonces. Entonces son que ganan más de 100,000 pesos mensuales de pensión, 8,500 más 603 más 205 más 75 más 33 más 1. Nada más de Luz y Fuerza del Centro. La que sigue. Este es Pemex. Pues aquí son todos, ¿no? 179 más 94 más 133 más 115 más 8 más 15. 544. Adelante. Bueno, vamos a las preguntas ahora sí, si les parece. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Preguntarle, Tania Damián, de Ángulo 7, tengo un tema de Puebla. En los proyectos de economía circular de San José Chiapa, y también hay otro proyecto de un parque que se llama Ecoparque Tlali La Malinche, ¿cómo evitar que las inversiones indirectas generen especulación inmobiliaria? En Puebla es un tema bastante, pues, y en muchos estados, pues que hay mucha especulación inmobiliaria. Faltan estos planes de reordenamiento territorial porque se aprovechan pues de campesinos, se compran territorios o terrenos muy baratos. Desde la Semarnat están previendo hacer estos planes de reordenamiento territorial. Le corresponde más bien a SEDATU. Bueno, le corresponde a los municipios. En nuestro país los municipios, con excepción de la Ciudad de México, que el cambio de uso de suelo lo define el Congreso de la ciudad, los municipios y el Cabildo definen si hay un cambio de uso de suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que de suelo agrícola puede pasar a suelo urbano, por ejemplo, o de suelo urbano a suelo industrial. Muchas veces, en muchos años pasados, pues, con mucha corrupción, se modificaron usos de suelo o no se modificaron y se hicieron desarrollos sobre suelo agrícola, que después tienen problemas de escrituración. Entonces le corresponde a los municipios el ordenamiento territorial, el ordenamiento urbano, pero la SEDATU, Edna Vega, tiene un trabajo muy importante de apoyo a los municipios. Han hecho bastantes ordenamientos territoriales y en algunos casos participa la Semarnat cuando hay ordenamientos ecológicos también. Sí, que hubiera una directriz, porque a veces los municipios, pues pasa esta situación de que hay mucha corrupción, sigue habiendo mucha corrupción y se van extendiendo los territorios sin tener esta preservación ecológica.
Y bueno, también está también este parque de economía circular que se busca hacer en San José, Chiapa, y ahí pues se ha generado críticas en el sentido de que pues va a haber especulación. Si pudieran pues ayudar a los municipios, al mismo estado, a que desde la Semarnat o de la SEDATU pueda haber pues ese reordenamiento territorial, ayudaría. Y bueno, Presidenta, entiendo que el 19 de febrero va a estar en Puebla, precisamente en la industria militar. Mañana. Si nos pudiera comentar. Mañana vamos, es el Día del Ejército Mexicano, y vamos a la industria militar en Puebla. Es esta zona que platicamos cuando estuvimos en la 4ª sección del bosque de Chapultepec. Ahí fue la industria militar donde se fabrican desde armas hasta vehículos. Estuvo durante mucho tiempo en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón y Coajimalpa, un pedacito, a la salida hacia Toluca. Ahí estuvo durante mucho tiempo. Peña Nieto lo quería vender justamente para hacer un desarrollo habitacional, y cuando llegó el presidente López Obrador y su servidora a la jefatura de gobierno, se tomó la decisión de que no, de que se hiciera un espacio ecológico, la 4ª sección del bosque de Chapultepec. Y ahí se hizo un proyecto junto con todo el bosque que se llama Naturaleza y Cultura. Ahí está la nueva cineteca, la nueva bodega nacional, un lugar, la verdad, hermosísimo. Entonces, todo lo que estaba ahí se movió a Puebla. Entonces vamos a ir a conocer la industria militar y a celebrar el Día del Ejército, que en México el Día del Ejército corresponde al decreto que hace Venustiano Carranza cuando fue gobernador de Coahuila, cuando viene el golpe de Estado a Madero y su asesinato. Antes del asesinato, unos días después lo matan a Francisco I. Madero. Estaba detenido aquí en la intendencia de Palacio Nacional. Con el golpe de Estado de Victoriano Huerta, el único gobernador que se levante en armas, imagínense eso, presidente electo después del Porfiriato, después de la primera etapa de la Revolución Mexicana, viene un golpe de Estado al presidente electo, orientado, promovido, asesorado por el entonces embajador de Estados Unidos, Wilson. Victoriano Huerta detiene a Madero, lo tiene unos días en la intendencia, y el 19 de febrero, el único gobernador de todo el país, el gobernador de Coahuila, se levanta en armas y forma el ejército con lo que tenía en Coahuila. Por eso el ejército mexicano es muy especial, viene de una revolución social. A diferencia de la mayoría de los ejércitos de América Latina y del mundo, pero particularmente de América Latina, que vinieron de las élites, el ejército mexicano viene de una revolución social, de la Revolución Mexicana, de ese decreto que hace Venustiano Carranza. Y eso lo conmemoramos el día de mañana. Y en Puebla, pues en esta nueva sede de la industria militar, donde se fabrican armas, vehículos y muchas otras cosas que son parte pues de esta gran institución que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias. Y hablando del tema de las pensiones, son 5,000 millones que se ahorrarán. Si ya tienen estipulado para qué usarían ese dinero, digamos, como gobierno federal. Lo que se va a ahorrar de aquí, vamos a incorporarlo a programas de bienestar. Ya les vamos a informar exactamente cómo. El lunes vamos a presentar el programa de jóvenes, el fortalecimiento del programa de jóvenes de atención a las causas. Ahí son algunas nuevas acciones que vamos a desarrollar y ahí vamos a informar
el uso de este recurso y también de lo que está pagando el empresario que no quería pagar y que ya está pagando. Y finalmente, Presidenta, ayer comentó, y ahora que está Raquel Buenrostro, que van a empezar un programa sobre usuarios encubiertos. No sé si pudiera precisar a qué se refiere ese programa, se me hizo muy interesante, sobre todo porque pues sí hay ciertas instituciones que todavía, digo, de todos los niveles de gobierno, pero bueno, hablando de la federación, que bueno, sigue habiendo cierta corrupción en los niveles, digamos, medios hacia abajo. Raquel. Bien, por instrucciones de la presidenta estamos revisando varias leyes para entregar un paquete anticorrupción y fortalecer y empoderar también al ciudadano. O sea, lo que nosotros queremos es que abatir la corrupción, que no hay tolerancia y cero tolerancia. Y muchas veces las personas, el ciudadano común y corriente no quiere denunciar. Todavía nos falta mucho trabajar en fortalecer la cultura de la denuncia y también dentro de los cambios en las iniciativas de ley estamos proponiendo también muchos artículos que cuiden pues la confidencialidad, la discrecionalidad, cómo se manejan también las denuncias para que también la ciudadanía se siente seguro. Pero como hay pocas denuncias desde hace mucho tiempo y hace poquito creo que lo comentaba la presidenta en una mañanera, el contribuyente encubierto, el trabajador encubierto, el empresario encubierto, se utiliza desde hace muchísimos años, tanto en gobiernos locales como en gobiernos federales. El tema es que muchas veces cuando se van estos casos, se van a juicio, se van a la Suprema Corte y se litigan, se nos caen, porque no se reconoce la figura. Entonces, si bien es una figura que se ha utilizado ya mucho tiempo, se le va a dar una fuerza legal para que no se nos caigan los casos en los tribunales o en los juzgados. Eso es lo que se está trabajando. Sí, por ejemplo, en el área de salud yo he detectado en el ISSSTE ciertos temas que hacen auditorías en Puebla, porque yo soy de Puebla, pero sí con ciudadanos encubiertos a lo mejor, pero con ese tema legal podría tener más. Sí, la idea es fortalecer y empoderar a la ciudadanía y mejorar todos los servicios y acabar con la corrupción. Gracias. Gracias. A ver, vamos, a ver, compañero. ¿Qué tal, querida presidenta, respetada presidenta Claudia? Soy Raúl Benet, de la Red de Radios Comunitarias de México, Radio Tepoztlán, y también colaboro con Radio Educación y con el Instituto Mexicano de la Radio y con Rompeviento TV y otros medios. Pues me atreví a pedir la palabra el día de hoy porque ha habido durante estas semanas, particularmente la semana pasada, una serie de foros y de eventos académicos, también con participación de académicos de diferentes partes del mundo, incluidos también exfuncionarios de gobiernos de América Latina, sobre el tema de estos instrumentos o mecanismos de disputa que tienen las empresas, las corporaciones contra los países en los tratados de comercio. En particular, se ha estado discutiendo con mucha preocupación el tema de los ISDS, ¿no? Los Investment Settlement, Investor State Investment Settlements, que son estos instrumentos de disputa que tienen las empresas en su acervo jurídico contra los países. En el caso de México lo hemos enfrentado brutalmente, hemos perdido o estamos en procesos, ojalá que no de perder, pero sí contra empresas que han demandado al Estado mexicano por decenas de miles de millones de pesos y algunos de ellos no en esas cantidades, pero hemos tenido que pagarlos. Algunos de estos temas vienen desde hace 30 años, se firmaron estos convenios, han cambiado las leyes, ha cambiado la Constitución, ha cambiado la visión del país y estamos imposibilitados de instrumentar nuestra propia Constitución y las leyes ambientales y los principios y todos los derechos humanos
por estos instrumentos. Recientemente el secretario de Economía anunció digamos, afirmó que México estaría ratificando este artículo 14 del TEMEC en sus incisos D y E, que establecen estos instrumentos que son realmente pues abusivos y que realmente uno de los principios que hemos visto que de alguna manera rigen la cuarta transformación es el fortalecimiento de la soberanía, y este instrumento pues, realmente resulta un instrumento que se instituye por encima de la Constitución. Lo estamos viendo, lo hemos visto en otros países, incluso hay senadores, senadoras de los Estados Unidos, de demócratas, que se oponen a estos instrumentos justamente con ese argumento de que son contrarios a la soberanía y que impiden que los gobiernos ejerzan plenamente sus compromisos, sus obligaciones constitucionales. Entonces, bueno, lo que se ha planteado es, ahora que está en este proceso de revisión del TEMEC, que bueno, pues que es necesario revisar y bueno, la demanda de las organizaciones es que se eliminen particularmente el capítulo, el anexo D y el capítulo, el anexo D y el anexo E del capítulo 14 del TEMEC. Y bueno, pues ese tema es uno de los temas que quisiera preguntarle. Y bueno, pues por ahora esa pregunta, Presidenta. ¿Quieres, tú que fuiste secretaria de Economía, quieres platicar un poco del arbitraje internacional? Sí, como bien dicen, últimamente el arbitraje internacional se convirtió en un negocio de especulación a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un pleito, un litigio en un país, cuando es una empresa transnacional, surge la idea que la empresa se empieza a defender porque dice, no me dan trato de nacional, estoy siendo maltratado porque soy una empresa extranjera y hay un abuso del país. Entonces surgen estos mecanismos de arbitrajes internacionales para decir, pues la empresa puede acudir a un ámbito internacional para que se le trate con justicia en cualquier país. Y esto existe en todos los países del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Se ha distorsionado muchísimo esta figura. Se empezaron a generar muchos despachos internacionales especulativos que lo que hacen es generar demandas y especulan sobre las ganancias, entonces se van financiando y esos recursos, con los recursos cuando ganan la demanda se quedan con un buen porcentaje. Entonces son como jugar a las apuestas, ¿no? Entran abogados, despachos grandes, pelean cosas que a lo mejor son absurdas. ¿Por qué? Porque cuando ganan reciben un gran dinero y van haciendo apuestas y ya hay incluso ya estructuras financieras y estructuras de despachos internacionales muy complejas peleando en todos los países. Entonces, ¿qué ha pasado en los diferentes países? Como bien usted dice, pues estamos enfrentando a este problema de que no nos damos abasto porque cada vez las empresas internacionales o los despachos convencen a empresas internacionales que demanden más para tener más probabilidades de ganar. Entonces ha habido un sobreabuso de los arbitrajes internacionales. Esto efectivamente tiene una discusión que ya lleva aproximadamente como 2 años a nivel internacional. Y lo que se está buscando a nivel internacional es un equilibrio. ¿Cómo le hacemos para que no haya especulación, pero al mismo tiempo darle certeza jurídica a las empresas? Esta figura pues sí tiene que venir y seguramente va a ser uno de los temas en las discusiones que coordine la Secretaría de Economía en estos temas, pero sin duda sí se tiene que hacer algo para evitar todos estos abusos. Muchas gracias, secretaria. En el caso de… en los tratados comerciales se establece cuáles son los mecanismos para cuando hay una disputa legal. Y ahí se establece en particular en el TEMEC este arbitraje. El tema difícilmente se puede quitar el arbitraje internacional, es más bien evitar que haya abusos relacionados con estos arbitrajes y la especulación relacionada con ellos. Los tratados pues se aprueban por el Senado, no es una decisión solamente presidencial, y ahí se establecen los mecanismos. Pero en efecto, lo que hay que buscar es los mecanismos que no haya especulación relacionada con estos arbitrajes.
Muchas gracias. Tengo otra pregunta. En ese mismo tema es importante resaltar que país, por ejemplo, el país que mayor inversión extranjera directa tiene en América Latina, que es Brasil, no tiene un instrumento así. Ese instrumento no existe, por ejemplo, entre los Estados Unidos y Canadá en el propio TEMEC. Entonces sí creo que es importante y agradezco mucho la respuesta. Me parece muy interesante y muy pertinente. En otro tema, Presidenta Claudia, es el tema se ha anunciado, ha estado en la discusión recientemente, bueno, sobre todo en algunos medios, tanto nacionales como internacionales, el tema de si realmente regresaremos a la promoción de la explotación del gas a través de fractura hidráulica, de alguna otra forma, no necesariamente lo que se conoce estrictamente como fracking, que consiste en inyectar inmensas cantidades de agua con algunos químicos para romper la roca y extraer el gas. Se ha hablado aquí mismo de que se estaría buscando otras técnicas, pero también se ha hablado mucho de la necesidad de producir más gas en México. Entonces, la pregunta es si es, digamos, ¿qué hay de verdad en estas versiones que han estado saliendo publicadas en medios internacionales de una manera muy reiterada, de que estaríamos a punto de anunciar en México un regreso a la fractura hidráulica o a la explotación con la tecnología que se tiene actualmente, que es esa, de los yacimientos no convencionales en la cuenca de Burgos y en algunas otras cuencas? Nosotros dependemos alrededor del 75% del gas natural que consumimos de Texas, de Estados Unidos. La generación eléctrica de base, digamos, la que garantiza que esté operando las plantas eléctricas 24 horas del día, además de la hidráulica, son las de gas natural, las de ciclo combinado esencialmente. Hay una planta de carbón y la mayoría ya hoy es de gas natural. Incluso se va a quitar el combustóleo. Cuando nosotros salgamos del gobierno prácticamente va a haber desaparecido el combustóleo como parte de la generación eléctrica, pues porque es un combustible que genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero. El gas, pues como quiera, tiene menos emisiones que el combustóleo o que el carbón. Ahora, la pregunta es cómo fortalecemos la soberanía energética. Todos los países tienen que garantizar la soberanía, o por lo menos buscar que la mayor parte de lo que se consume se produzca en el país. Durante el periodo del presidente López Obrador se trabajó mucho para evitar la importación de gasolinas y diésel, con la mejora de todas las refinerías y la implementación de la refinería Dos Bocas, la refinería Olmeca. Y estamos pues prácticamente al 80-85% de consumo propio, de gasolinas, de diésel. El petróleo que se produce aquí se refina aquí y se consume aquí. Ya se exporta realmente muy poco. Y aparte pues tenemos la refinería de Deer Park que está en Texas, que es totalmente de Pemex. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para mayor soberanía energética? Entonces una parte muy importante es ampliar las fuentes renovables de energía. La solar, la eólica, la geotérmica y otras, porque el sol pues no lo importas, el sol está disponible. El viento también, todo esto siempre y cuando haya trabajo con las comunidades, porque no es solamente las renovables por las renovables, sino que todo sea en conjunto con las comunidades en donde se instalan estas plantas. Entonces, el incremento de la participación de los renovables en nuestro sexenio va a ser de alrededor del 15%, del 15 al 20% en la generación eléctrica, pero sigue existiendo el tema de qué hacemos con el gas. Entonces, se está trabajando en dos áreas. La primera es el gas convencional. ¿Cómo extraemos más gas convencional? ¿Y dónde hay gas convencional? Convencional quiere decir de los pozos normales. Y la otra es un grupo de trabajo de expertos
que vea si es factible el gas no convencional con reciclaje de agua, con el uso de otros químicos, con otras formas que no tengan los impactos ambientales que hoy tiene la fractura hidráulica. Todo el gas que importamos de Texas viene de fractura hidráulica. Entonces, ese es un estudio, no hay una decisión y todo va a ser transparente. Pero hay una cosa muy importante y es la soberanía. ¿Cómo hacemos para producir más gas en nuestro país al mismo tiempo que aumentamos las fuentes renovables? Entonces, yo durante muchos años pues dije, no, la fractura hidráulica no, porque pues tiene químicos, se contamina el agua, se usa agua en lugares donde no hay agua, pero justamente la búsqueda es de tecnologías pues que no tengan estos impactos ambientales y que permitan obtener gas sin la contaminación, con reciclaje de agua y con otros esquemas, y en lugares donde no haya población cercana, ¿no? Pero está en estudio todavía. Y en caso de plantear una tecnología distinta, pues entonces, o sea, con los expertos que se dedican a esto, ambientalistas, en fin, con una participación integral, obviamente ahí donde se llegara a hacer, si es que se hace, pues tiene que haber aceptación de la comunidad, ¿no? Siempre. Pero sí es un tema de discusión general de cómo fortalecemos la soberanía energética de nuestro país. Muchas gracias, presidente. En otro tema muy diferente, nosotros somos una radio comunitaria, Radio Tepoztlán, y estamos en una red de radios comunitarias, y ahora que se está discutiendo el tema de los libros de texto y la nueva escuela mexicana, nosotros desde la pandemia hemos tenido relación con algunas de las escuelas de nuestro pueblo, particularmente con preescolar, con el Jardín de Niños, que han mantenido un programa a lo largo desde entonces, y donde las maestras, junto con otras maestras de preescolar y de otros niveles educativos, van explicando en qué consiste el modelo, el nuevo modelo educativo a partir de sus propios textos. Y es apasionante, es realmente increíble, da muchísimo gusto, es clarísimo, es una dirección totalmente distinta, cuando menos desde mi punto de vista, a la que había. Y ahora recientemente, en los recientes días de la discusión que se dio sobre un director general al interior de la Secretaría de Educación Pública, nos preguntaban algunos radioescuchas en ese contexto si se estaría dando marcha atrás. No. Entonces yo les decía, no, definitivamente no es una persona, pero sí me gustaría que usted nos hiciera favor de abundar en cómo es que se construyen y cuál es la dirección, o sea, cómo es que se construyen, cómo se escriben, cómo se organiza, qué papel juegan los maestros, las maestras, sobre todo en nuestro caso todas las que llevan a cabo estos programas son maestras. Y cómo es que esto no es una cuestión de una persona o que se esté dando marcha atrás en este proceso tan interesante. Esa es la respuesta, y ya nada más también quisiera felicitar a usted, a todo el equipo, por esa excelente noticia de ir contra las inmensas pensiones. Felicidades por eso. Bueno, el modelo educativo continúa, la nueva escuela mexicana continúa, los libros de texto, su esencia continúa, eso no va a cambiar. Esta idea muy antigua del profesor, la profesora que se para frente a un salón de clase y los alumnos escuchan el dictado y se dicta y se aprende memorizando, pues ya es una idea muy antigua de la pedagogía. Y la nueva escuela mexicana lo que busca, entre otras cosas, es fortalecer el trabajo colectivo de los estudiantes y que se aprenda en ese trabajo colectivo. Y eso es algo que no va a cambiar ni mucho menos. Y la esencia también del contenido tampoco va a cambiar. Es enriquecer en ciertas áreas. Por ejemplo, necesitamos ampliar los libros de texto a lenguas originarias. Lo que dije de incorporación de las mujeres en la historia y algunos otros enriquecimientos de los libros que son importantes, pero la esencia no cambia, que es parte del legado de la transformación. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a ver el financiero acá.
Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del Financiero. En primer lugar, le quiero preguntar sobre la declaración que ayer hizo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien dijo que va a ser muy difícil que se apruebe la reforma electoral porque no hay un acuerdo con los aliados, con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Entonces, en ese sentido, le quiero preguntar, ¿por qué mandar una iniciativa de reforma constitucional cuando no se tendrían los votos para aprobarla? Vamos a esperar al día que enviemos la reforma. Ahí ya platicamos de todo. No nos adelantemos. Ok. Por otro lado, ayer la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, denunció ante la Fiscalía de Michoacán a 3 morenistas, a Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos. Entiendo que por los señalamientos que el propio Carlos Manzo hizo en vida, de que si le sucedía algo ellos podrían ser responsables. Entonces ella lo que solicita es que asistan a declarar. ¿Cuál sería su posición al respecto? Bueno, al poner una denuncia, pues la Fiscalía tiene que determinar y vamos a esperar el final de las investigaciones que se están haciendo. Hasta ahora todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada, pero que se hagan las investigaciones y que se deslinden todas las responsabilidades. ¿Y de ser necesario que asistan a declarar? Eso lo tiene que determinar la Fiscalía del Estado de Michoacán. Hasta ahora, pues lo que se sabe es que estuvo vinculado a temas de delincuencia organizada, pero tiene que terminar pues todas las detenciones que se tienen que hacer. Ya tiene que determinar la Fiscalía, ¿verdad? Y pues no hacer de esto un tema político, digamos, ¿no? De debate político, sino de justicia. Claro. Que se haga justicia a la muerte de Carlos Manzo. Claro. Que hasta ahora pues hay ya muchísimos detenidos, incluso personas pues que lamentablemente estaban cerca, ¿no? Bien. Por otro lado, doctora, ayer el representante comercial de Estados Unidos previó que se van a hacer ajustes a los aranceles en acero y aluminio. Entonces quiero preguntarle a usted qué información tiene al respecto. Hemos estado leyendo y algo le mencionaron al secretario Ebrard. Aún no tenemos algo muy concreto y esperamos que realmente ocurra. Es algo que nosotros hemos estado solicitando de manera permanente. Los aranceles al acero y al aluminio no solamente es, digamos, al acero y aluminio, ¿cómo se puede decir? Puro, digamos, o placas de aluminio, placas de acero, sino también a derivados. Entonces, particularmente los derivados que vienen en algún equipo, pues eso genera muchos problemas, ¿no? Entonces, tenemos conocimiento de que es posible que ocurra, pero hasta que no, en estos temas, hasta que no venga, pues no sabríamos. Y la verdad sería muy bueno. Claro, y obviamente hasta donde usted sabe estos ajustes serían para eliminar esos aranceles. Habría que ver, vamos a esperar. Ahora recuerden que está en 50%, es un arancel muy alto. Claro. Entonces, eso también está impactando en Estados Unidos. Muchos de estos aranceles le impactan mucho a los estadounidenses porque elevan los precios y aumenta la inflación y elevan los precios de productos. Entonces, pues vamos a esperar y de ser así, pues sería muy bueno. Claro. Por otro lado, doctora, ayer en la reunión que tuvo usted con los funcionarios y empresarios canadienses, le quiero preguntar si le solicitaron que haya más certeza jurídica y más seguridad en el país para que inviertan en México. No, no nos reunimos directamente con los, bueno, yo personalmente no me reuní con los empresarios. No, eso fue los secretarios, ¿no? Las y los secretarios, varios secretarios, coordinados por el secretario de Economía y el secretario de Relaciones Exteriores. En la reunión que tuvimos, realmente fue una reunión muy, con mucha amabilidad y al revés, pues de reconocimiento mutuo de nuestros gobiernos y al mismo tiempo pues de las grandes oportunidades que hay tanto en el comercio como en las inversiones. Claro.
Ahora, si me permite hacerle una pregunta a la secretaria Anticorrupción, quisiera yo preguntarle que Julio Scherer Ibarra, en su libro de Ni venganza ni perdón, hace varios señalamientos de corrupción. Entonces yo le quiero preguntar si no valdría la pena que de manera, no sé, de oficio, la Secretaría a su cargo iniciara investigaciones al respecto en este sentido. Miren, nosotros damos seguimiento siempre a todas las denuncias que llegan, siempre. Nos llegan denuncias anónimas, hay muchas denuncias que nos las hacen por periódico. Ustedes dicen, ojalá que la Secretaría de Anticorrupción vea, y nos dan datos, nos dan nombres, nos dan oficios, nos dan lugares. Cuando se tiene esa información y se considera relevante, se pueden iniciar investigaciones de oficio. Cuando no tiene nada de información, sino nada más un dicho, es complicado. O sea, nosotros tenemos un número finito de personas, entonces, ¿de dónde iniciamos investigaciones de oficio? Pues cuando hay elementos para saber por dónde empezar. Entonces, en caso de que hubiera el caso o que hubiera denuncias, nosotros tenemos que agotarlas por procedimiento, efectivamente. Secretaria, pero si en estos señalamientos son hechos por un mismo funcionario que trabajó en el gobierno y que digamos que él sería como la fuente también de información, que quizás fue un testigo de esos casos, ¿qué habría que responder ahí? Que presente su denuncia. Ajá, que presente las denuncias, porque la narrativa no es suficiente para iniciar una investigación, no tiene elementos. Muy bien, muchas gracias. O sea, que quien tenga pruebas, pues que presente su denuncia, ¿verdad? Digo, cualquiera lo puede hacer. Claro. Y finalmente, si me lo permite, ayer la Auditoría Superior de la Federación anunció que detectó irregularidades por más de 65,000 millones de pesos en el último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entiendo que la mayor parte es por gasto federalizado. Entonces, ahí quiero preguntarle qué piensa usted al respecto. Viene todo un proceso, no es… normalmente vienen estos datos, si encontraron que no hay suficiente información, no se presentó la suficiente información, entonces se hace este anuncio y de ahí viene un proceso donde todas estas observaciones son saldadas por los servidores públicos que hoy están, porque si no, pues el servidor actual puede tener responsabilidad aunque no haya sido en su periodo. Entonces viene un periodo de saldar todas las observaciones y normalmente en estos periodos se reduce los montos de manera muy significativa, pues porque hay el tiempo para poder justificar todo aquello que en una primera revisión la auditoría encuentra. Entonces hay que esperar a que pase todo el proceso. Le agradezco mucho, doctora. Sí. Bueno, vamos. Vamos. A ver aquí. Gracias, Presidenta. Con relación a este esquema de pensiones, Presidenta, se menciona mucho el tema de viudez y un caso particular de una colega Casar. Esto sería para la secretaria y para usted, Presidenta. En este marco de los polos de desarrollo industrial para Tlaxcala, programado recientemente y su próxima visita a la entidad, ¿cree que haya viabilidad para que en el corto plazo inicie y se pueda ver un resultado palpable en la entidad tlaxcalteca y que al mismo tiempo se refleje en el cuidado de su compromiso 92 con los ríos Zahuapan y Atoyac? Sí, incluye a todos los que reciben la pensión. O sea, si falleció la persona y lo recibe la viuda o el viudo, también incluye. O sea, es la reducción de las pensiones. Entonces, ahí no hay ninguna preferencia hacia nadie, se aplicará… Se aplica, repito, no a los trabajadores con contratos colectivos, sino a los servidores de confianza, los que alguna vez fueron funcionarios de confianza y que tienen pensiones por encima de la mitad del salario de la presidenta. Respecto al índice de percepción de la corrupción, en el cual encuadran las cifras del Banco Mundial, México y en su administración mejora su posicionamiento, pero le preguntaría, Presidenta, si sería
un sueño guajiro, pensar que México pudiera en algún momento o al término de su administración alcanzar una posición similar a Dinamarca? Pues claro que nosotros combatimos la corrupción en todo momento. Ahora, y esto es muy importante también, fíjense nada más el aumento en los ingresos de tesorería, a ver si del SAT. Pues imagínense ustedes, aquí presentamos cómo aumentaron el cobro de impuestos y derechos, porque realmente prácticamente no se ha aumentado impuestos. El ISR no se ha aumentado, al contrario, cuando llegó el presidente López Obrador en la frontera bajó a la mitad el ISR y el IVA en la frontera. O sea, incluso hay disminución de impuestos. Y hemos recaudado en 2025 6 billones de pesos. Miren lo que recaudó, bueno, eso es 2019, pero a ver si tienes las de antes. O sea, porque antes que había régimen de llamada consolidación, que podían poner pérdidas de unos en las empresas de otros, eso ya no existe. La condonación de impuestos, que se prohíbe ya por Constitución. Entonces, pues hay que pagar los impuestos, así de sencillo, como todas y todos los mexicanos. Si hubiera corrupción, pues no tendríamos estos ingresos. Y en el ejercicio del presupuesto somos transparentes en qué se está destinando cada peso. Y los programas de bienestar, imagínense, 1 billón de pesos se destinan a programas de bienestar. 1 billón este año, 2026, 1 billón, 1 millón de millones de pesos directos a la gente a través del Banco de Bienestar. Pues eso, ¿dónde se iba ese dinero antes? Los apoyos sociales, que además eran clientelares, no alcanzaban ni los 100,000 pesos. Bueno, 100,000 millones, pues. 100,000 millones. Ahora es 1 billón. Finalmente. Y sobre Tlaxcala, es muy buena la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, buenísima. Hace un gran trabajo, la verdad, Lorena. Trabaja de sol a sol, entregadísima, muy creativa, con un muy buen equipo. El polo de bienestar de Tlaxcala ya prácticamente está terminado, el primero, y acaba de comprar el terreno de junto para hacer un segundo polo de bienestar. Tlaxcala es el único estado que por Constitución no puede endeudarse. O sea, lo que hace, lo hace con los ingresos propios. Y es un estado, como ustedes saben, con pocos ingresos por la cantidad de población, y las participaciones federales también son pocas, también porque se miden por población. Y la verdad, he hecho hospitales, escuelas, avenidas, obras de agua, y ahora pues atracción de inversión industrial. Presidenta, ¿y usted dará todo su apoyo a su compromiso 92 para restituir, rehabilitar a la cuenca? Fuimos el fin de semana. Se están construyendo 9 plantas de tratamiento nuevas. Se está poniendo drenaje en las comunidades para evitar que las aguas negras se vayan directo al río. Las plantas de tratamiento, algunas son con tecnologías convencionales, aunque producen menos lodos. Es una nueva tecnología que también se la aprendimos a Lorena, porque ella hizo plantas de tratamiento con una tecnología alemana que produce menos lodos de tratamiento de agua. Entonces, algunas son de ese tipo y otras son con humedales, que también es una forma natural de descontaminar el agua a través de humedales, de lagunas y ciertas especies de plantas y filtros. Entonces,
y el compromiso de el saneamiento de todo el río lo tenemos, igual que el de Tula y igual que el de Lerma. Entonces, finalmente, su compromiso con la planta Federico Silva que inauguró es para mediano y largo plazos. Sí, bueno, estas nuevas plantas apenas van a estar listas, yo creo que por ahí de agosto de este año. Y es una inversión en todo el río de alrededor de 4.500 millones de pesos para el saneamiento. Muchas gracias, presidenta. Así lo dice Lamón, Metrópoli en Tamaulipas y la 1530 La Buenísima. Gracias. Gracias, presidenta. Buenos días. Soy Aisa García de Telesur. Me gustaría preguntarle varios temas, entre ellos si esta iniciativa de las pensiones sin privilegio incluye a los exministros de la Suprema Corte de Justicia. En ese caso no, fíjate, porque sí, ya sabía que iban a ser así. Porque no quedó incluido en la reforma al Poder Judicial, en la primera. O sea, los actuales ministros, su pensión es la del ISSSTE, los de ahorita. Los anteriores no quedó incluida en la reforma al Poder Judicial. Entonces ya no quisimos incluirlo porque pues, ahí se quedó esa reforma. Pero sí incluye todo lo demás. Gracias. Ahora quiero todo lo que tiene que ver con gobierno federal y sus organismos descentralizados. Otros poderes del Estado, sí, ¿no? En la reforma electoral sí vamos a plantear pues que ahora sí los consejeros electorales no ganen más que la presidenta, ¿verdad? Porque muchos de ellos se ampararon. En cuanto a salud, presidenta, me gustaría preguntarle de nuevo sobre el sarampión. Sé que lo aborda a diario y bueno, ya hay 3 nuevas muertes, hay 31 muertes acumuladas. ¿En cuánto tiempo planea su gobierno vacunar a la totalidad de los grupos prioritarios que se han establecido los niños hasta 13 años? Es que hemos visto que en las filas para vacunación, que se ve que hay muchos adultos. Hay muchos adultos, sí, ¿no? De 13 a 49 años. Y bueno, yo tengo entendido que la prioridad es los niños. Sí. Ayer tuvimos reunión con los gobernadores y las gobernadoras e insistimos mucho eso, que hagamos mucha comunicación, difusión para orientar a la vacunación de 6 meses a 12 años. Vamos a poner cartelones en los preescolares, en las primarias, para que orientemos a la vacunación. La mayoría de quienes se van a vacunar, niñas y niños, van a los centros de salud, porque pues es muy difícil ir a los macrocentros, entonces van a los centros de salud. Pero sí insistir mucho en niñas y niños. Nuestro objetivo es 2.5 millones de vacunas a la semana y solamente son 11 entidades donde estamos orientando que se vacunen de 13 a 49 años. ¿Cuáles son? A ver si las pones. Jalisco, ¿por qué son estas nada más? Porque ahí es donde hay más presencia, de acuerdo con la población. Por ejemplo, en Sonora son 30 casos nada más, pero como está creciendo los contagios, pues entonces es mejor prevenir. Entonces es Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla. Entonces, universal es de 6 meses a 12 años si no se han puesto las vacunas, obviamente, porque hay quien ya tiene sus 2 vacunas y está protegido. Entonces, aquí es de 13 a 49 años. Después de 49 ya la prevalencia es muy baja, ya prácticamente no hay contagios a esta edad, aunque se puede poner, no hace daño, pues, pero por el número de vacunas es mejor las poblaciones prioritarias. Estamos pidiendo más vacunas, están pidiendo 15 millones de vacunas más. Wow. Y ahora hay 27 millones de vacunas. Entonces, 2.5 millones de vacunas y orientar principalmente desde 6 meses hasta 12 años. Un tema cultural, presidenta. Se acaba de inaugurar una importante exposición con obras de grandes artistas, por ejemplo, 10 Fridas Kahlo en el Museo de Arte Moderno. Y la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, ha insistido en que la colección Hellman Santander era una colección privada con un espíritu público, algo que
no siempre se ve. ¿Cuál considera usted que sería la importancia de que coleccionistas privados permitan que se exhiban sus obras en espacios y recintos públicos? Pues imagínense una colección privada. A ver si tienen las obras que se están exponiendo de los artistas, de quiénes son. Pues solamente lo ve la persona y sus amigos, ¿verdad? A menos que tengan, digo, hay colecciones que tienen museos privados, también hay que decirlo. Por ejemplo, está el Museo Jumex, que tiene una colección muy importante y que tiene un museo. Entonces decidió abrirlo al público. En este caso es una colección privada, pues que nadie veía y que ahora permiten que se exponga en el Museo de Arte Moderno. Y yo no he ido, pero me dicen que es algo extraordinario. A ver si Claudia nos puede pasar las… Sí, a ver. ¿Hay video? Ándale, adelante. Museo de Arte Moderno. Tenemos 68 obras de arte moderno mexicano, 10 Fridas, Diego Riveras, Orozco, Siqueiros, María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Carlos Mérida, Jesús Reyes Ferreira, Gabriel Figueroa. Esta colección empieza una nueva etapa de itinerancia, pero inicia en el país de origen de las y los creadores que conforman esta maravillosa colección, una de las más importantes de arte moderno mexicano. Vengan al Museo de Arte Moderno, los y las esperamos. Del 17 de febrero al 17 de mayo, de 10 a 18 horas. Impresionante. Presidenta, en otro tema, hoy el periódico Por Esto de Cancún dicen que abandonan ayuntamiento y el gobierno del estado a la CEMAR en la estrategia contra el sargazo. Este es un tema que es bastante… ¿Quién dijo eso? El periódico Por Esto en ¿Que el gobierno del estado lo abandona? Sí, que solo está CEMAR ahí en esa lucha contra el sargazo. Está la gobernadora de Quintana Roo, que es hiperactiva también. Mara, ha hecho un trabajo impresionante para evitar que el sargazo llegue a las playas. A través de barreras, ha puesto de acuerdo a un montón de hoteleros para que pongan sus barreras, también una excelente gobernadora. Y tiene un trabajo con ahora la Secretaría de Ciencia para la utilización y Alicia Bárcena, para la utilización del sargazo para la producción, sea de energía o de materiales. Se están desarrollando distintas actividades. Ella tiene un sistema de monitoreo, Mara, que desarrolló también con CEMAR, en donde se ve dónde hay sargazo, con imágenes de satélite, donde hay sargazo, en donde hay más, en donde hay menos, orienta incluso a los turistas. Entonces, pero ¿hay alguna medida de choque para, digamos, viene pronto Semana Santa, después el verano? Tiene muchísimo trabajo. ¿De contención? Un día, si gustan, podemos traer a Mara a la Secretaría de Marina y a Alicia, que también está trabajando, y Rosaura, en este trabajo muy importante. El sargazo no se sabe muy bien cuál es su origen, o sea, siempre ha existido pues sargazo, pero ahora el incremento de sargazo en las playas, por lo menos mexicanas, hay quienes dicen que se debe a la deforestación de la Amazonia. Hay quien dice que esta es una causa, otra que tiene que ver también con el calentamiento global y el aumento de la temperatura de los océanos, que ha traído a través de corrientes el sargazo que antes no llegaba a las playas de México. Entonces hay también mucha investigación científica relacionada con las causas y también pues con prevenir que lleguen a la playa. Ya cuando llega a la playa se contamina, entonces ya es mucho más difícil su reciclamiento. Se hizo una norma para que se pueda pescar el sargazo. ¿Pescar? Sí, porque si lo tomas en la mar se puede utilizar porque aún no está contaminado. Pero entonces, es tremendo lo que está trabajo pasando en el Caribe, ¿no? Sí, pero hay mucho trabajo relacionado con el sargazo. Bueno, Presidenta, en otro tema me gustaría volver a hablar de Genaro García Luna. Uno de los escándalos de corrupción más graves que ha habido en la historia
en nuestra historia reciente, y no es tema de libro, es tema de tribunales, hay sentencias. En específico, hay resoluciones judiciales como la del 22 de mayo de 2025, la Corte del Circuito 11º Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade, Florida, dictó sentencia civil contra García Luna y su esposa por miles de millones de dólares a favor del Estado mexicano. ¿Qué seguimiento va a dar su gobierno para que esa sentencia se traduzca en devolución real de recursos, porque son muchos recursos robados al pueblo de México? Y para que no quede en generalidad, ¿a qué dependencia instruye usted que presente un informe público con fecha sobre cuánto se ha recuperado de estos bienes que son del Estado y que García Luna obviamente se robó? Ese trabajo lo inició Pablo Gómez cuando estaba en la UIF y ahora lo lleva Omar Reyes. Entonces le pedimos que pueda dar un informe de cómo avanza ese juicio. Gracias. En otro tema, el general Ricardo Trevilla Trejo informó aquí en la mañanera que desde 2012 se han incautado alrededor de 137,000 cartuchos calibre .50 y 215 fusiles calibre 50 y que casi la mitad estarían vinculados a la ley City Army Ammunition Plant, principal proveedora de munición para el ejército de Estados Unidos. Esto es una investigación que salió en el New York Times y que usted comentó también hace poco más de una semana. La pregunta es si ya hubo una respuesta formal del gobierno de Estados Unidos sobre el origen y las rutas de esa munición y qué información específica le está solicitando México. Si le están preguntando sobre trazabilidad, lotes, punto de ventas, intermediarios, ¿qué le está pidiendo México? Sí, estamos pidiendo toda la información y además se está viendo si se puede incorporar a las demandas que ya tenemos o se pudiera establecer una nueva demanda. Lo está trabajando la Secretaría de Relaciones Exteriores y también le pedimos que en cuanto tenga todo lo pueda venir a informar. A partir de este hallazgo, ¿su gobierno va a exigirle a Estados Unidos con corresponsabilidad en cuanto a seguridad fronteriza? Lo exigimos siempre, no es que lo vayamos a hacer. En las reuniones siempre se plantea el tema, y lo he hecho en las conversaciones telefónicas con el presidente Trump, el tema de la entrada de armas de Estados Unidos a México. Pues que son armas de alto calibre, muchas de ellas exclusivas del ejército de Estados Unidos y que están llegando a México y las usan los grupos criminales. Entonces, este es parte del entendimiento que hemos firmado. Así como nosotros colaboramos para evitar la entrada de drogas, ellos tienen que colaborar para evitar la entrada de armas a México. Hablando de Estados Unidos, Presidenta, usted ha ofrecido que México facilite un diálogo entre Estados Unidos y Cuba. ¿Puede confirmar si el Departamento de Estado respondió formalmente o no a esta propuesta suya? Hay pláticas para ver si es factible. Pero depende de los dos gobiernos, o sea, no solamente pues de la voluntad del gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y de la voluntad del gobierno de Estados Unidos y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el gobierno de Cuba. Su gobierno ya envió ayuda a Cuba. Y de hecho ayer se repartió y se entregó a la población. Sí. Está la constancia visual por todos lados. El gobierno cubano y los cubanos están muy agradecidos, lo dicen por todos lados. Pero llama la atención que España anunció que se suma a esta iniciativa de México. Mi pregunta es si a su juicio México está marcando una pauta para que otros países actúen, si tienen ustedes como gobierno algún plan para construir una especie de mecanismo multilateral, por ejemplo, a través de la ONU, donde México tenga un rol de coordinación regional debido a que fue el primer país que empezó con este envío de apoyo humanitario a Cuba. Y ojalá se sumen más países. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo, no solamente el gobierno
apoyando a Cuba, al pueblo de Cuba, sino también ya hay muchas iniciativas ciudadanas. El domingo se presentó una, le llaman de pueblo a pueblo, donde hicieron una colecta en el Zócalo de la Ciudad de México y estamos ayudando para que pueda llevarse a los barcos que ya vienen de regreso para poder cargar nuevamente, y en la medida que podamos ayudar, vamos a ayudar. México siempre ha sido solidario, siempre, y no va a ser la excepción. Pueblo del mundo que necesite apoyo de México, el pueblo de México siempre está dispuesto a hacerlo. Es sello de las y los mexicanos, la generosidad. Presidenta, en ese sentido, ¿qué mensaje usted le diría a un cubano, un ciudadano cubano que lleva viviendo en Cuba y que está viviendo en Cuba y que por más de 60 años ha recibido el embate de un cerco económico cada vez más recrudecido con leyes extraterritoriales, como el último decreto de Donald Trump, para que otros países no puedan ayudar a Cuba y toda esta amenaza con el tema del petróleo? ¿Usted qué le diría a un ciudadano cubano que siente que, bueno, hay un cerco tremendo y México está ayudando, ahora España va a ayudar, pero esto es una situación bastante especial? Pues más que a un ciudadano o ciudadana cubana, yo creo que ha sido siempre una posición de México y esa hay que defenderla. Número uno, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos. Eso está en nuestra Constitución y además lo hacemos por convicción. Esa siempre debe ser la posición del pueblo de México y de los gobiernos. Esa es nuestra Constitución y estamos orgullosas y orgullosos de que esa sea nuestra Constitución. Entonces, la autodeterminación de los pueblos es fundamental. Los únicos que pueden decidir el gobierno en Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el gobierno de México somos las y los mexicanos, nadie más. No debe haber ni injerencia ni invasiones, es decisión de los pueblos. Esa es nuestra Constitución y así debe ser. Lo segundo es la ayuda humanitaria. Lo segundo es los contratos, porque hubo contratos con Cuba de petróleo y de otros temas. Se habló mucho, porque aquí hay médicos cubanos todavía. Claro. Se habló mucho de que los médicos cubanos estaban sobreexplotados y eran esclavizados. No, reciben su ingreso como cualquier médico mexicano o mexicana en un convenio de colaboración con Cuba. Y después, en la circunstancia actual y en cualquiera de las circunstancias, pues el apoyo solidario, fraterno y humanitario. Y ahí siempre va a estar México y tiene que estar México. Por eso México es admirado por el mundo entero, por su solidaridad. Cuando hubo incendios en California, ahí estuvieron elementos de las Fuerzas Armadas y de CONAFOR ayudando. Cuando hubo inundaciones en Texas, bomberos de Coahuila pasaron la frontera y ayudaron a